Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar el tema de hoy en la catequesis de Pastoral Social, nivel 3, lección 4 en la diócesis de Catepec. La catequesis es: el Espíritu Santo anima a la Iglesia. Ya en el tema anterior hemos visto que la Iglesia tiene su origen en la Trinidad, así como también hemos conocido los compromisos que nos competen a nosotros. Ahora vamos a profundizar en la acción del Espíritu Santo que guía y alienta a la Iglesia en su camino. Este tema pues es de vital importancia para poder entender un poco mejor qué es lo que el Señor obra a lo largo de la historia de la Iglesia, en la historia de salvación, en la irrupción de Dios en toda la humanidad. Pues si les parece bien, comenzamos con este tema. Pidiendo a Dios pues su gracia, encomendándonos a Él. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Pues reflexionar sobre la acción del Espíritu Santo presente en la vida de la Iglesia y descubrir que el Espíritu es la fuerza que vivifica y conduce a la Iglesia en su caminar histórico. Lo que Dios hace a través de su Espíritu en la vida de la Iglesia precisamente va teniendo esa fortaleza, esa manera de vivificar y conducir a la Iglesia de una forma muy misteriosa, pero de una forma consolidada, a través de los ires y venires de lo que como humanos vivimos. Por ello es importante pues detenernos en esta acción del Espíritu Santo. Y para esto pues vamos a comenzar por el referente bíblico, el dato bíblico. La cita es del el Evangelio de Juan en el capítulo 7, versos 37 a 39. El último día, el más importante de la fiesta, Jesús, de pie ante la muchedumbre, afirmó solemnemente: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de lo más profundo de todo aquel que crea en mí, brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. Y es que aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. A través de esta cita de Juan 7, pues vemos la promesa que Jesús ha dejado a toda su iglesia, ¿no? De quien crea en él, de quien beba de él, de quien confíe en él, brotarán ríos de agua viva. Y esa agua viva, pues también lo ve así el profeta Ezequiel, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, eh, pues ha vivificado también la iglesia, ha vivificado la historia de salvación. Nos ha tocado a nosotros recibir esa agua en medio de toda nuestra situación que tengamos como cristianos en este tiempo. Como primer punto vamos a ver el Espíritu Señor y dador de vida. Pues hermanos, en este primer punto recordamos, ¿verdad?, que la iglesia vive y se sostiene en la comunión y en la misión por el Espíritu Santo. Él es el Señor y dador de vida, que habita en la comunidad eclesial como en su templo. Esto lo encontramos en la Lumen Gentium número 4. Así también lo decimos en el credo. El Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, es el que sostiene en comunión en misión a la iglesia. Muy bien. Y para comenzar este pues primer aspecto, ¿no? El Espíritu guía a Israel. Para entender la presencia del Espíritu en la iglesia vamos a recorrer los grandes momentos de la existencia del pueblo de Israel y contemplar sus acciones a lo largo de su historia.
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Espíritu es la acción constante que da vida, ilumina, orienta, llama y guía al pueblo de Israel. Este es el llamado que Dios hace a través del pueblo escogido. Dios se presenta de una manera muy concreta con su espíritu para guiar a Israel. Lo vemos, ¿no? En el principio, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el primer relato de la creación, antes de que hubiera todo, el espíritu estaba sobre las aguas, ¿no? Y convierte el caos en creación armoniosa. Y ya en el segundo relato de la creación nos encontramos con que el hombre es hecho con las manos, ¿verdad? De Dios, lo hace de sus manos y sopla sobre él un hálito vital. Da inicio, pues, la vida humana con el hálito, con el ruaj de Dios. Y así comienza el diálogo entre Dios y el hombre. Más adelante Israel percibirá su presencia permanente. Unas veces responde a los llamados que busca el pueblo de Israel en su liberación a través de los jueces, y otras veces también el Espíritu de Dios llega a los reyes. Ustedes recuerdan cómo el pueblo de Israel se veía oprimido por los otros pueblos vecinos, y entonces Dios suscitaba un juez que estaba lleno del Espíritu de Dios y liberaba a Israel en ese momento. Y también recordarán ustedes esta misma acción cuando Saúl es invadido por el espíritu de Yahvé, y ese espíritu de Yahvé le hace ungido de Dios como rey de Israel. Entonces, esta presencia del espíritu continúa pues en la historia del pueblo elegido. Otras veces, de modo especial, a través de los profetas, conduce la trama de su historia. Lo invita a la conversión y a la fidelidad, y descubre los llamados de Yahvé en los acontecimientos de su existencia. Los profetas también son personas que han escuchado la voz de Dios, que se sienten invadidos por el Espíritu de Dios y que llaman a esa fidelidad y conversión, a sostener esta esperanza de Israel. Y pues como un cuarto punto, el Espíritu sostiene, ¿verdad?, la esperanza en el Mesías. Él es quien recrea a la humanidad y establece una alianza nueva. A su vez, el Rey Mesías gozará de la plenitud del Espíritu de Dios. Ustedes recuerdan esta cita en Ezequiel 37, cuando Israel dice, ya no tenemos ninguna solución, nuestros huesos estarán secos, y el Señor dice a una imagen, a una visión que ve el profeta Ezequiel de huesos secos, eh, que se revistan de carne, y sobre ellos sopla el espíritu de Yahvé, y aquella humanidad, aquella turba, ¿verdad?, se levanta. Y también el mismo Ezequiel en un capítulo anterior dice, les quitaré el corazón de piedra, pondré en ustedes el corazón de carne, les infundiré mi espíritu y vivirán. Estas citas de esperanza, estas citas donde el Señor mantiene su promesa, mantiene su fidelidad, pues nos llenan también a nosotros de esa misma eh, asistencia del Espíritu de Dios, esa misma esperanza en que el Espíritu Santo vendrá también a nosotros. Y el Rey Mesías, el justo Rey Mesías, recibirá en plenitud el Espíritu Santo. Ustedes saben, en Isaías 11 viene una serie de características de lo que será el Rey, el Mesías, el Príncipe de Paz. Y de allí pues derivan
dones del Espíritu Santo, ¿verdad? La iglesia lo ha meditado así, pero también un poco más adelante en el profeta Joel, cuando él habla sobre el día grande del Señor, donde habrá una gran purificación, donde habrá también pues las cosas en su lugar para quienes han oprimido y devastado, a la vez también inaugura la venida del Espíritu Santo. Así se cumple y se supera toda expectativa. Ustedes recuerdan esta cita en la que se le dice a Moisés, unos están profetizando y no estaban contigo. Y dice Moisés, no importa, qué bueno que a todos llegara el Espíritu de Dios. Bueno, eso es lo que a Joel se le da a conocer. Yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Y eso es lo que finalmente debe de sostener a nuestra esperanza, la esperanza del pueblo elegido, para poder continuar su marcha en medio de las tribulaciones que le tocó padecer. Recuerdan ustedes los destierros, opresión, injusticia, hasta llegar a esta realidad que vamos a ver ahora en el número 5, que es el Espíritu en el Nuevo Testamento. La manifestación plena del Espíritu Santo acontece en el Nuevo Testamento. Inicia y acompaña la misión del Rey Mesías. Hace posible la encarnación. El Espíritu te cubrirá con su sombra. Ustedes recuerdan lo que le dice el ángel a María. Guía la misión de Jesús. El Espíritu lo arrebata al desierto. El Espíritu lo lleva allí para estar enfrentado y llenarse de ese mismo Espíritu para su momento ya de revelación pública. Y lleno del Espíritu Santo, en la sinagoga de Nazaret, Jesús se manifiesta como el enviado de Dios. También esto mismo lo vemos en Galilea, cuando Jesús se presenta como el ungido por el Espíritu Santo. Y cuando el Padre en el Jordán, al ser bautizado, le dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Es pues en Jesús donde encontramos esta manifestación plena del Espíritu Santo. Y con Jesús, la iglesia, pues nace a una nueva realidad. La iglesia nace del costado abierto de Jesús, pero nace como misionera también en Pentecostés. Y en Pentecostés el Espíritu se derrama en plenitud sobre todos. Entonces se cumple en verdad, y Pedro lo nota en su primer discurso en el libro de Hechos a todos los que lo escuchan. Yo os digo que se están cumpliendo los días que anunció Joel, ¿no? Mi espíritu se derramará sobre todos y profetizarán. Nace la iglesia y la misión. De ahí en adelante la comunidad eclesial caminará acorde con el espíritu. Él hace a la iglesia esencialmente misionera y la empuja a rebasar las fronteras del judaísmo y a dirigirse hacia otras naciones. Esto es obra del Espíritu, cuando nos impulsa a ir más allá de nuestros límites y nos impulsa también a hacer posible que todas las cosas que nosotros vivamos, que nosotros hagamos, sean para poder compartir, sean para poder alentar a otros a conocer a Jesús. Por ejemplo, el Espíritu Santo en el libro de Hechos dirige a los misioneros hacia los lugares de evangelización o guía con detalle la admisión de los paganos al bautismo. Ustedes recuerdan estas citas, ¿no? De Felipe con el etíope o de Pedro con el centurión pagano Cornelio. Impulsa la salida de Pablo y Bernabé a convertir gentiles, orienta a la primera comunidad a tomar decisiones. Esta es la imagen del cristiano que forma parte del cuerpo místico de Cristo. Ustedes recuerdan esta última cita en Hechos 15,
El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que el discernimiento en el Espíritu también es obra de Dios, es el actuar, es la dinámica del Espíritu Santo sobre todos aquellos que Dios llama a vivir en él. Como séptimo momento, el Espíritu Santo habita en la iglesia. El Espíritu que precede a la iglesia y le abre caminos en la misión, tiene una acción importante en nosotros, que como piedras vivas formamos un templo espiritual. Él es el Espíritu de la vida, o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Por él el Padre vivifica a los hombres, muertos por el pecado, hasta que resucite sus cuerpos mortales en Cristo. El Espíritu habita en la iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu, a la vez que invita a salir más allá de nuestros caminos conocidos, también va haciendo su construcción espiritualmente en nosotros. El Espíritu Santo, que ya nos lo había prometido Jesús, brotaría de nosotros agua viva si creyéramos en él, vivifica, transforma nuestros cuerpos mortales. Esta es la esperanza en la vida eterna. El Espíritu de Dios inhabita en nosotros. El Espíritu de Dios está en la iglesia, está en el corazón de los fieles y allí hace su templo. Nosotros somos templo del Espíritu. Es en el Espíritu que nosotros oramos, es en el Espíritu Santo que podemos decir Abba, Padre. Y todo esto es la obra del Espíritu en la iglesia. De esta forma, el Espíritu hace participar al pueblo de Dios en la vida divina. Esto lo encontramos de una manera muy, muy hermosa en el documento de Puebla en el número 250. El pueblo de Dios, inhabitado por el Espíritu, es también un pueblo santo. Mediante el bautismo, el mismo Espíritu le hace participar de la vida divina. Qué hermoso, ¿no? Es por el bautismo que nosotros podemos participar de la vida que hay entre el Padre, el Hijo, el Espíritu. Tal santidad recuerda al pueblo de Dios la dimensión vertical y constituyente de su comunión. Es un pueblo que no solo nace de Dios, también se ordena a Él como pueblo consagrado a rendirle culto y gloria. Esta realidad de lo que somos en los ojos de la Trinidad, esto es lo que estamos llamados a ser, ordenados hacia Dios, consagrados a Él para rendirle culto y gloria. El pueblo de Dios aparece así como su templo vivo, morada de su presencia entre los hombres. En Él los cristianos somos piedras vivas. Este es el sentido o la verticalidad, como dice aquí también el tema, el sentido de por qué toda nuestra vida va ordenada hacia Dios, porque le pertenecemos, porque a Él vamos, porque estamos llamados a darle culto, a darle gloria, a rendirle nuestra vida para participar de su vida divina, no nada más aquí, hermanos, sino en la eternidad. Y bueno, el Espíritu Santo guía a la iglesia. La Constitución Lumen Gentium nos refiere: el Espíritu Santo guía a la iglesia a toda la verdad. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dijo, mucho tengo por decirles, pero ustedes no lo entienden? Cuando venga el Paráclito, entenderán todo y la verdad les hará libres. La unifica en comunión y ministerio.
La provee y gobierna con dones jerárquicos y carismáticos. La embellece con sus frutos. Es decir, no nada más ordena, organiza, que es necesario, sino que también la va enriqueciendo, la va embelleciendo con los frutos dignos del Espíritu de Dios. Y eso habita en la iglesia. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo, pues el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús, ven. Así se manifiesta toda la iglesia como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en la Lumen Gentium número 4. Esa iglesia somos nosotros, que estamos llamados a realizar la unidad y a poner nuestros carismas a su servicio. Los creyentes necesitamos de la presencia constante del Espíritu que nos reanima, rejuvenece y nos hace exclamar, ven Señor Jesús. Es el Espíritu de Dios el que sostiene todas las vidas. Es el Espíritu de Dios el que nos va a permitir mirar algún día los cielos nuevos, las tierras nuevas, donde podremos todos como iglesia, como cristianos, decir, ven Señor Jesús, no tardes más. La iglesia continuamente lo dice en cada Eucaristía. La iglesia tiene un tiempo especial para recordar ese tiempo de espera, de anhelo, pero nosotros también todos estamos llamados a dejarnos guiar por ese espíritu que habita en la iglesia y a pedirle que nos instruya, que nos enseñe de qué manera podemos extender esa bondad, esa presencia, esa verdad, esa vida que hay en Él a más almas, a más personas, en donde quiera que estemos, de la manera que Él guste, de la manera que Él quiera. ¿Por qué la iglesia sigue? ¿Por qué la iglesia continúa en medio de todas sus tribulaciones? Pues porque el Espíritu de Dios la sigue habitando. Y esa es la promesa, que la habitará hasta el final de los tiempos, hasta poder ver cielos nuevos y tierra nueva, hasta poder nosotros conocer esa ciudad santa donde todos viviremos en el Espíritu. Ese es nuestro cometido como iglesia y por eso debemos de estar muy atentos a los signos de los tiempos que nos invitan a buscar nuevos areópagos, a buscar nuevos diálogos, a buscar a quienes tenemos que dirigirnos para poder seguir con la encomienda que Dios nos dio. Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, porque todos han de salvarse. Ese es el deseo de Dios. Pues muy bien, hermanos, este es el tema de hoy y los dejamos con una serie de preguntitas. Vas a compartir allí con tu comunidad qué significa para cada uno que el Espíritu Santo habite en la comunidad eclesial como en su templo. Primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo creen que el Espíritu Santo guía, anima y asiste ahora a la iglesia? Pues ahí está la tarea para poder continuar profundizando, pues la sugerencia es ir al Catecismo de la Iglesia Católica de estos numerales, 737 a 747, para seguir meditando, orando y pidiendo a Dios la luz para saber de qué modo podemos nosotros también llevar esta buena noticia, esta presencia perenne del Espíritu guiándonos como humanidad, como iglesia, a muchas más almas. Muchas gracias por su atención y primero Dios estamos para servirles en un momento posterior. Que Dios les bendiga y terminemos este momento de formación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.